importante que nosotros lo sigamos describiendo, se lo sigamos llevando a ustedes. Esto es, aunque no lo crean, información importante porque realmente refleja y revela la situación en la que se encuentra el régimen de Nicolás Maduro en este momento, cuando ellos mismos saben que acaban de juramentar y que acaban de quedar ante el mundo como la dictadura que son, que ya nosotros lo sabemos, pero que todavía había personas en el resto del mundo que dudaban y que, me perdonan el criollo que voy a utilizar, culipandeaban con respecto a su posición con Nicolás Maduro. Esto el día de hoy cambió. Si ellos siguen apoyando, si algunos países siguen apoyando la posición a Nicolás Maduro, están apoyando definitivamente una dictadura. Eso es lo que están apoyando en este momento. El juego cambió a partir de este 10 de enero. Hay otros videos, Andy, sobre todo, de hecho lo coloqué anteriormente, el video de Vladimir Padrino López. Incluso se vuelve a ver a Nicolás Maduro. Me llama poderosísima la atención que en ningún momento veo a Nicolás Maduro cuando le hacen tomas, en ningún momento está sonriendo. Vamos a ver el video que tienen de Vladimir Padrino López en producción. De la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana, desplegadas también en las 8 regiones estratégicas de defensa integral que comprenden la totalidad del territorio nacional, expresamos solemnemente que ratificamos el compromiso de fidelidad a los ideales del libertador Simón Bolívar, retomado por el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Darnos cuenta que, bueno, que si el señor Padrino López está dando palabras para el señor Nicolás Maduro y casi nunca lo vio, casi nunca levantó su mirada, fueron solamente 2 movimientos de cabeza para mirar mira la cara de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro... Ojo con lo que está diciendo la Catuar, que es bastante significativo. Hay muchas teorías ahora mismo en redes, como las hubo ayer con el secuestro de María Corina Machado. Seguimos expectantes, efectivamente, a esa comparecencia donde ella va a explicar qué pasó realmente con ese secuestro, que ya yo creo que podemos denominarlo como fallido. Fijaos en la cara de Nicolás Maduro y decidme si la reconocéis. Lo digo porque ha surgido la teoría de que efectivamente Maduro estaría utilizando un doble. Esto lo vemos no solo en la fisiología de la cara, sino también en el cuerpo. Sí, alguna gente dice que lo ha visto más delgado. El volumen del pelo, en comparación con días anteriores, donde lo hemos visto con un pelo un poquito más voluminoso, no más largo, pero más voluminoso. La cara también, Maduro es regordete, y aquí vemos efectivamente más delgadez que realmente pues no entendemos, y el cuerpo igual, esos hombros caídos, cuando en el vídeo anterior hemos cogido las declaraciones de Guanipa, donde lo ha denominado prácticamente como gorila, y aquí yo no veo un gorila y veo esa seriedad que particularmente estoy de acuerdo con la Catuar, porque a mí también me ha llamado bastante la atención. Seguimos. Repito, fíjense todo el nivel púrpura que hay en su boca. Señal de estar molesto, de estar incómodo. El señor Nicolás Maduro no tiene filtraciones de estar, como decía la misma Catuar, obviamente en su opinión muy personal, de que no lo veía feliz. Y a través de la neuroteoría neurolingüística está muy claro. El proceso está totalmente marcado, además en 2 líneas totalmente extrañas. Pueden pensar, bueno, es que está pegando mucho sol. Pero es que realmente con cerrar un poco más los ojos es suficiente como para que tengamos esa buena filtración de la luz. La segunda señal importante es la coloración de la boca totalmente púrpura. Y la mirada ida, como decimos en criollo y en buen venezolano, como si estuviese lelo. Cuando un ser humano está en un lugar y está como lelo, queda quedado como en el aire, es porque su cuerpo está allí, pero su mente no está. Correctamente, su cuerpo está ahí, su mente no, y él no sabe realmente cuál es el siguiente paso. Obviamente. Ojo con esto, porque esto ya, fijaos que a mí la teoría de los dobles que se está manejando por redes ya me parece bastante conspiranoica, pero ojo con lo que están diciendo, que es bastante importante. Lo están tratando de lelo. Aquí en España una persona lela es una persona distraída, es una persona, sí, se suele asociar un poco a la gente tonta. Curioso en plan está ahí pero no termina de estar, es como si con él no fuera la cosa. Y aquí esto tiene muchas aristas y muchas lecturas. A mí me parece bastante significativo lo que están diciendo. ¿Y quiénes lo están diciendo? Porque la Catuar, los periodistas que conforman ese canal de televisión son muy críticos, efectivamente, como lo hemos visto con el régimen de Maduro, pero no han dejado de mostrar profesionalidad y nunca se han ido un poco por este tipo de teorías de la conspiración, y que algunas incluso rozan la ciencia ficción.
pero me parece bastante, quiero decir, lo están diciendo ellos y bueno, aquí es cuestión de actos de fe. Pero es que estamos viendo una serie de cosas raras que yo creo que no nos las esperábamos. Nos esperábamos otra cosa hasta, fijaos, hasta el secuestro de María Corina, hasta cierto punto me parecía normal la detención, porque él ya había amenazado. Pero esto ya estamos a otro nivel. Al darse cuenta, y esto obviamente sí sería como mi opinión un poco más personal, que tantos países no le están dando legitimidad, hay un gran desespero por parte de Nicolás Maduro y probablemente esta sería la razón por la que hay tan pocas sonrisas o tan poca celebración, porque es que ni siquiera los que históricamente, o los países históricamente aliados al régimen han estado en esta toma de posesión o han querido avalar este paso que totalmente demuestra la dictadura del régimen. El día de ayer, Diosdado Cabello nuevamente, él insistió y que supuestamente por petición del público tenía que hacer una nueva edición de su programa de chismes que hace todos los miércoles, repetirla el día de ayer jueves, que es Con el Mazo Dando. Y quiero también, Andy, que conversemos un poco sobre la actitud de Diosdado Cabello, que quizás quienes no sabemos del lenguaje corporal, de que no hemos estudiado, no somos profesionales para poder saber lo que significan los gestos de la persona, si te está diciendo la verdad, te está diciendo la mentira. Si me quedo en base con lo que él estaba mostrando el día de ayer, se ve una persona quizás feliz, se pudiera decir eso, burlona. Vamos a ver primero el video que nos tienen del día de ayer de Diosdado Cabello. Vamos a celebrar también el nuevo fracaso del fascismo. Ayer yo les dije, ¿verdad?, que la frase que ella iba a utilizar era ¿se acabó qué? Esto se acabó. Terminamos. De aquí en adelante no me busques más. Si te he visto no me acuerdo. Esto se acabó. Y hoy dijo, esto se acabó. Será para ella. Porque para Venezuela arranca una etapa esplendorosa de crecimiento, de desarrollo. Anda, que vaya programas, hago una pausa por aquí porque si no lo digo reviento. Vaya programas venezolana de televisión, la televisión pública pagada por todos los venezolanos al servicio del régimen de Nicolás Maduro y cuyos programas dejan bastante que desear, absolutamente. Si no los protagoniza Maduro, los protagoniza Diosdado o gente de su régimen. Esto no son programas de televisión, esto es pura propaganda, pero además aburrida no, lo siguiente. De paz. Y nosotros estamos aquí. El 2 de febrero se cumplen ya 26 años. El 2 de febrero. De la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la República. Estamos aquí por Chávez. Esta gente, yo dije que... Bueno, bien importante destacar que el régimen conoce y sabe manejar el sesgo de confirmación. Y es el repetir y repetir y repetir frases o repetir sonidos o emitir opiniones para crear en el resto de la audiencia pues una opinión y que esa opinión consideren que sea cierta y sea veraz. Recuerden que el régimen ha utilizado patria y yo no voy a decir otra palabra, ha utilizado la palabra escuálido, ha utilizado muchísimas palabras para desmeritar o para quitarle valor a lo que tiene valor. Conocido además en el lenguaje no verbal, pero también en la psicología, la creación de los sesgos de confirmación, que es precisamente hacer de manera burlística una crítica o quitarle valor o peso a lo que realmente ha logrado hacer la movilización. Ahora bien, si nosotros vemos al señor Diosdado Cabello, sí, de repente lo escuchamos y decimos, ok, él está bien, se está burlando, se está riendo, pero fíjense el nivel de movilidad. Él se movía demasiado en el lugar, se movía demasiado en la escena. Y estos son señales claras de no estar seguro, de no estar confiado, de que sabe lo que puede estar pasando y que de alguna manera su trabajo y su función en este momento es simplemente crear la burla para así montar lo que decimos siempre en la parte de la comunicación no verbal, los sesgos de confirmación. Es muy importante para nosotros los venezolanos no permitir que la burla o el manejo lingüístico del señor Diosdado Cabello se convierta en nuestro pensamiento. Recuerden que el régimen lo ha utilizado en reiteradas oportunidades y es muy común que la gente diga, llegamos hasta aquí, no puedo más, se acabó todo, no hay opciones, no hay esperanzas, y ese tipo de lenguaje es una programación neurolingüística que nosotros tenemos que evitar. Hoy más que nunca tenemos que hablar, hay que seguir, es hasta el final, hay que luchar por la libertad, por la democracia, porque nuestro país pueda ser libre, porque nuestra comunicación no verbal hace una programación de nuestro cerebro y por ende va a poder conectar completamente las historias y lo que ocurre. Andy, muchísimas gracias por haberte incorporado en este momento acá a nuestro operativo. Es importante, es de destacar los gestos, las posiciones, los detalles que han tenido todos estos voceros del régimen, que además han venido desde hace muchos días con una actitud soberbia y de supuesta victoria, y el día de hoy, cuando supuestamente se estaría cumpliendo lo que ellos han venido diciendo, la actitud que reflejan es completamente diferente a la de un triunfo o a la de una victoria. Nosotros vamos a hacer...
Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Yo estoy viendo todo tipo de teorías por las redes. Se habla incluso de lo que habíamos dicho en los últimos días, que Maduro estaría exiliado y que la persona que hoy habría tomado posesión de Venezuela sería como una especie de doble a contrato, viéndolas un poco venir. Ya digo, quedan horas, esto no ha acabado. Maduro ha hecho el teatrillo, por supuesto prohibiendo a los medios de comunicación informar libremente, y emitiendo todo por su televisión pública, la que pagan todos los venezolanos, la que pagan a Maduro. En este caso, servicio de televisión pública no ofrece venezolana de televisión. Lo vamos a dejar aquí y por supuesto pues seguiremos atentos y a la expectativa efectivamente de ese discurso de María Corina Machado. Nada más, gracias por estar ahí.